21:24 en esta noche de 24 de marzo. Y sin muchas vueltas le quiero dar la bienvenida al señor Astor Vitali. Buenas noches, Astor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Esta noche lluviosa, día lluvioso, mañana lluviosa. Sí, completo. Lluviosa, sí. Pareciera que hay casi una hostilidad divina, ¿no? En este contexto de este día en particular. Sí, fue como... O yo lo viví como... Hoy es un día que tienen que guardarse, digamos. Piensen en lo que... Por lo menos acá en Bahía, piensen en lo que están pensando. Bueno, eso sería una hostilidad un poco más benévola, digamos. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Astor? Bien. Bueno, bien es la formalidad. Después sigue el punto final y no cuenta nada uno o dice la verdad, ¿no? Porque sí, en general las conversaciones terminan ahí. ¿Cómo estás? Bien, vos, bien, bien, sí. Punto. Chao, hasta luego, Chao. nos vemos. Ahí. Qué alegría verte, puede ser el final, sin ningún intercambio. Charla de esquina. Sí. No, acá no te vas a escapar. Acá vamos a ampliar ese bien. Estoy conmovido, este día es particular, hay varios días en Argentina que tienen una carga emocional, no por el decreto del día en sí mismo, sino porque hay, digamos así, una energía de muchas personas reflexionando sobre lo mismo, angustiadas sobre lo mismo, negando lo mismo en otros casos, pero en un clima común sobre un tema que nos toca, quieras o no. Y hay muchas perspectivas desde donde abordar el 24 de marzo, que tiene que ver con la memoria, es decir, con la recreación desde la actualidad de aquello que fue, con cómo lo ha tocado individualmente, porque es muy improbable que nadie conozca alguna historia que nos ha tocado en algún momento, sobre todo después de procesos muy públicos de búsqueda de verdad, y también en la perspectiva, porque hay un espejo del tiempo, me refiero a aquella generación, que habría que incluirla de los 60, ¿no? Que es donde mayor acumulación de un proyecto político de liberación hubo, y esta realidad actual en donde más bien el festejo de la vida es un festejo de la vida en incómodas cuotas, digamos, ¿no? O cómodas cuotas según la perspectiva. Quiero decir, ¿qué es lo que me conmueve el día de hoy? Una ruptura tan tajante entre una sociedad que pensaba más allá de la distancia que hay entre su ombligo y sus miradas, digamos, y que pensaba dónde quiero vivir yo, en un mundo de estas características, y una sociedad que mayoritariamente piensa en quiero estar bien yo, y quiero mi comodidad, a lo sumo para mi familia, ese es el cerco, hasta ahí llega mi familia de amigos, pero como un sujeto individual aislado de los demás, y la felicidad parecería no ser posible por fuera de los marcos del consumo, esto quiero decir. Si uno se pregunta hoy, me parece que es la pregunta, porque lo que había entonces era una pregunta sobre los modos de vida, cómo queremos vivir. Bueno, ¿cómo vivimos hoy? Si yo pregunto a cualquiera de la audiencia, bueno, ¿qué soñás? A mí mismo, ¿qué sueño? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? Y uno va a empezar a decir trabajo, es decir, la posibilidad de sustentarse, unas expectativas muy menores, en términos, no en el contexto pareciera ser un privilegio. Sí, claro. Pero Y, eso es una supervivencia en algún punto. Y hasta decir irme de vacaciones, después laburar todo el año para pagarlas, etcétera. Esos son nuestros sueños. Me parece que la perspectiva de si comparar un gobierno con otro, es decir, una forma de gobierno con otro, democracia, dictadura, sufragio, proscripciones, etcétera, es insuficiente como categoría para pensar estos dos momentos históricos distintos, sino formas de vida. Y estoy seguro que de los y las 30.000 habría muchos matices de cómo mencionar aquello que querían. Ninguna reviste la forma de la palabra capitalismo sin lugar a duda, ¿no? Mucho menos de este capitalismo. Cuando decimos capitalismo no es una cuestión abstracta, es lo que vos decías al comienzo del programa, es que sabemos que hay personas iguales que nosotros, de carne y hueso, que le duele el hombro, esto y lo otro, que no tienen las condiciones de vivienda como para más o menos poder llevar adelante un fenómeno meteorológico de estas características, ¿no? Astor, entiendo que es lo que quedó instalado de la dictadura a pesar de que ya no está, ¿no? Yo creo que hay, en mi modesta opinión, creo que hay un momento de violencia explícita, muy visible, que es la violencia que viene del exterior, que es la violencia
física, la represión concreta, que es la que genera el terror. Pero la continuidad del proyecto político neoliberal, porque cuando hablamos de la dictadura no hablamos de un grupo de militares alocados que se subieron al poder y hicieron lo que quisieron. Hablamos de los empresarios, las empresarias, los sectores de poder de este país y de esta ciudad que pergeniaron ese plan, que fue un plan también continental, el Plan Cóndor. Esto queda a la vuelta de la historia en la esquina, y que tenían un proyecto político, económico, cultural que se llama neoliberalismo. No estamos por fuera de esas lógicas, y cuando decimos neoliberalismo no nos referimos a un gobierno, es decir, no nos referimos a, o yo por lo menos en esta instancia, a el gobierno de Macri es neoliberal, el de Cristina no. Con esto queremos decir, hay un modelo de vida, un modelo económico, social, cultural, que genera determinadas pautas que dicen hasta dónde es posible el bienestar social y hasta dónde no, y eso está instaurado. Y en todo caso habrá gobiernos que tendrán políticas que alienten a ese modelo neoliberal o que busquen tal vez mitigar las consecuencias sociales a través de herramientas de redistribución. Pero el modelo impuesto en el 76 es este al que hacemos referencia. Y para no incurrir en la falta de claridad, decía que inicialmente está esta situación de la violencia explícita, de la represión, del terror, pero después está en la intervención directa en las subjetividades. Porque hoy no hace falta, no es que no hace falta, volviendo al tema de los deseos, lo que se nos introdujo es un modelo de pensamiento a través del cual nos es permitido o no avanzar hasta cierto punto en la línea de pensamiento, hasta dónde se puede estar bien socialmente y sobre todo cómo los modos de ser felices en la actualidad. Ser felices, tomarse las vacaciones, antes era a Miami. Esta idea de aquello que no puedo hacer, tengo que soltarlo, porque es la idea de la aceptación. Y no me estoy metiendo en terrenos religiosos, ni filosóficos, ni espirituales, ni místicos, sino en la cuestión concreta. Esto no puedo yo, entonces lo dejo, me excede. Lo que está por fuera del metro cuadrado que me circunda, no tengo absolutamente nada que hacer. Eso es una forma de pensamiento que fue instaurada entonces. El terror es no animarse a desear. Voy a poner un ejemplo de otro continente, pero después lo podemos trasladar aquí para sacar un poco de esto que estamos todas adentro, que es nuestra propia historia. Hay un libro, ayer creo que lo mencionaba, hay un libro de Martín Caparrós que se llama El hambre. Uh-huh. Es un libro que da cuenta básicamente de cómo hasta el año 94 efectivamente no se podía alimentar a la población mundial, y a partir de la instauración de otro tipo de economía basada en commodities, en explotación de las tierras y demás, sí se puede dar 2 veces más de la población mundial, y no se da. Y hay una imagen de una joven africana, ya con muchos hijos e hijas, en donde en una entrevista de las que hizo Caparrós para realizar este libro, le plantea: si pudieras pedir algo en el mundo, lo que vos quieras, ¿qué sería? Y esta joven, hindú, cuyo nombre no recuerdo, dice, después de hacer un largo silencio: una vaca. Caparrós, sorprendido, le dice: no, pero lo que vos quieras, podés pedir lo que vos quieras. Luego de otro silencio intenso y largo, la joven hindú responde: 2 vacas. Es decir, estamos hablando de un ser humano al que le ha sido coartado su capacidad de deseo. Cuando decimos de soñar no nos referimos a divagar, sino a, después está, qué puede uno del deseo proyectar en la realidad concreta. Pero en esto de lo que viene de afuera y lo que surge adentro, el terror está tan instaurado desde adentro, a partir de que la política se supone que es determinada cosa, que los sindicatos se suponen que son determinadas cosas, que creemos que no somos sujetos históricos, sujetos que conforman precisamente aquel ámbito que determina qué es lo posible. Lo posible es un consenso. Lo posible es un consenso que está, en todo caso, que la historia va fotografiando a cuáles consensos se han llegado. Pero decir, nada puede ser cambiado hasta acá y nunca más será cambiado, es, además de torpe, bruto, porque hace falta solo hojear
5 páginas de cualquier libro de historia para conocer que esos límites son corridos por la correlación de fuerzas que hay en determinado momento histórico dentro de los proyectos populares, que siempre son complejos, que siempre tienen contradicciones, que no hay que idealizarlos, pero si el momento impide que, aunque sea proyectemos una idea que trascienda la idea del autito, la familia y el bienestar propio, entonces no hay posibilidad de construir un proyecto político que nos permita avanzar hacia ningún sentido. Está, yo diría, parafraseando, dentro del mercado todo, fuera del mercado nada. Esta es la regla de la actualidad, ese es el neoliberalismo, eso es lo que instauró Martínez de Hoz, la dictadura y sus socios locales. Y quedó, se instaló y quedó, digamos, nunca se puso en tensión. O muy pocas veces, digamos. Yo creo que hay una memoria, creo que también hay personas de nuestro pueblo, discúlpeme, voy a utilizar palabras como pueblo, humanidad, etcétera, que están... Úsela, tranquilo, esto es Blackbird. Que están de moda, aparentemente. Bueno, otra de las cosas, parece que hay que pedir permiso, ¿no?, para utilizar. Yo creo que hay personas de nuestro pueblo, organizaciones que efectivamente beben de la fuente de la memoria. Lo que creo es que hay una proyección difusa, incierta de hacia dónde ir. Es decir, yo pondría tal vez 2 categorías, la política y lo político. Pensar la política como el entramado superestructural, los partidos, las elecciones, los candidatos, los Instagram. Voy a decirlo así, discúlpeme, la gilada. Sí. Y después está lo político. Lo político es, por ejemplo, esta conversación, es lo que hace a vivir en un contexto, en una ciudad, en un pueblo determinado, en una población determinada, que quieras o no interactúa, porque hay que resolver algo. Llueve, se cae una rama, alguien tiene que ir, está el que es insolidario, cierra la persiana, está el otro que le toca el timbre al vecino, le dice, vení igual, aunque se haya cerrado la persiana, vamos a sacar porque van a pasar autos. Lo político es ese ámbito donde ocurren cosas. Y se dice, no pasa nada en política, se suele decir, ¿no? En el ámbito de lo político, esto no es cierto, no corresponde, porque pensemos ejemplos concretos muy, muy cercanos de la ciudad. Cortes de agua en enero. Calores intensos, cortes de agua, situación regular en Bahía Blanca. Bueno, hay reacción. Vecinos y vecinas que cortan calles, que reclaman a la política que efectivamente haga lo que tiene que hacer, que es conducir. Lo que pasa es que conducir implica, cuando uno se pone del lado de lo político de la población, chocar con intereses que financian sus propias campañas. Pandemia, comedores organizados por mujeres, laburantes de la salud organizados que daban un mensaje muy claro a la comunidad, que chocaba muchas veces con la política, y todo el tiempo hay organizaciones que son solidarias, que trabajan, es decir, no estamos muertos, no hay una falta de vitalidad de lo político, porque todo el tiempo hay personas haciendo cosas. Lo que me parece que pervive es que en el ámbito de la política, esas, para usar un término clásico, esas bases, esa vida social que hay existente de vecinos y de vecinas, no solo no está representada, porque la representación sería un problema menor. Hay una persona que tiene esa concepción y puede representar. Lo que no hay es participación en general de la comunidad en las instancias de organización política. Y acá también me parece que hay que hilar, y acá, discúlpenme, compañeros y compañeras que hayan sido contemporáneos a los procesos de la dictadura y previos, me corregirán, con esto digo, pido que me corrijan, pero uno tiene la percepción, a partir de lo que ha leído, las personas que ha entrevistado, que la presencia de los sectores, de los vecinos, las vecinas, laburantes, la gente de los sindicatos que estaba en lucha de las bases, en la política, en los lugares de conducción de muchos partidos, de conducción no me refiero a que sea el presidente del partido, el secretario general, sino que efectivamente integre la discusión, era mucho mayor que la que hubo después de la dictadura, aún luego de la primavera democrática en Argentina. Ahí también hay una continuidad que es, como no nos sentimos sujetos de la historia, para retomar lo que decía antes, pensamos que la política está en otro ámbito, que no nos pertenece. Y en ese lugar nacen los discursos de los experts, de los Milei, violentos, que se hacen llamar libertarios. No lo son, libertario era Osvaldo Bayer, no hay que regalar ese término, porque aprovechan con este discurso de la casta esta circunstancia de la distancia entre lo político y la política. ¿Qué diría algún amigo, tal vez bien pensante, del progresismo? Bueno, no hay que cuestionar esto de la política porque precisamente le quieren pegar a la política aquellos que la legitiman. Bueno, yo diría, cerrando los ojos,
no desaparece la realidad. En todo caso, lo que hay que hacer es observar, criticar, que la política efectivamente está lejos. La dirigencia política está más preocupada por la última foto en Instagram, por la selfie, por el comentario tonto en Twitter, por esa pelea que no lleva a ningún lado, Que por el hecho concreto. que por el hecho concreto y que por acercarse. Lo político y la política, o mejor dicho, la política se acerca a lo político solo en el contexto electoral. Salvo, perdón, una clase social. Porque con los empresarios que financian en general, no con todos, con los que lo financian, sí mantienen continuidad porque comparten proyecto político. A mí me parece que este es un gran riesgo, que hay que observarlo y que hay que ingresar a la discusión de la política. Esta me parece que es la tarea, la recuperación. Esto que soñamos ponerlo en función de la política, exigir al dirigente, yo no estoy hablando de aquí a quién votar, ¿no? Cuando decía David Viñas, cuando hablo de política, no hablo de solicitarle voto a usted, sino de discutir la ciudad. Al dirigente, a la dirigenta que tengamos, recordarle que el poder siempre está en el pueblo y que en todo caso es una delegada, que no es la persona esa la que tiene el poder, que lo ejerce sobre el pueblo. Me parece que por ahí algunas líneas de continuidades y rupturas desde entonces. Quien está hablando es Astor Vitali y voy a pedirle a Cristian un tema. Antes te voy a dejar una pregunta así. Sí. Lo dijiste, pero me gustaría profundizar ahí. ¿A cuántos kilómetros estamos de una democracia participativa y no representativa como la que efectivamente ejercemos? Tema y volvemos. Eduardo Galeano, en el prólogo del poemario de Hellman, Interrupciones, escribe: en la Argentina, su país, está prohibido. Los oprimidos suelen equivocarse del enemigo. Los opresores, no. El poeta no vive de espaldas, dice palabras puras, pero no inocentes. Esta boca canta y hace cantar, habla de combates y dignidades, ofrece certidumbres que parten de la duda y libertades que vienen de la cárcel. Desde el exacto centro de la muerte celebra la vida. Los versos nacen del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. No cree el poeta que alcanzará por sus versos el perdón ni la gracia, pero los torturan y nacen, los sentencian y nacen, los fusilan y nacen. No hay explicación que lo merezca. Eduardo Galeano, sobre el libro de Hellman, y me parece un buen puntapié, Astor, para preguntarte, como te dije antes de ir al tema, hablaste mucho de la participación, inclusive nombraste la palabra asamblea, una palabra que a mí tanto me gusta. Hubo algunos intentos en situaciones críticas, ¿no? Por ejemplo, en el 2001 había un estado asambleario bastante interesante y después, como se apaga. ¿A cuánto estamos de esta democracia representativa que vos hablás con un ciudadano o ciudadana de a pie y le decís, bueno, ¿cuál es tu participación? ¿Qué estás haciendo por esto? Yo voto cada 4 años y chao. A pasar a un estado de democracia participativa donde el ciudadano y la ciudadana tengan más responsabilidades. ¿A cuánto estamos de eso? Y yo creo que depende del vehículo que construyamos para transitar el camino, digamos, porque son muchos los intereses en juego en ese sentido y nadie puede anticipar suertes históricas, digamos, ¿no? Depende de algunos aprendizajes y depende de también algunos consensos respecto de qué implica la participación, qué implica la representación. Cualquier político de derecha hábil diría, bueno, muchachos, no se puede decidir todo en conjunto todo el tiempo, y uno le diría, tiene razón, es decir, sería imposible gobernar una ciudad, cualquier instancia, un club deportivo, todos y todas haciendo las mismas tareas. Hay una cuestión que es la distribución de tareas, pero eso no es la entrega de facultades plenipotenciarias.
es decir, que a uno lo elijan intendente, concejal, concejala, lo que fuera, no implica dar la suma de los poderes para que haga lo que quiera. Se supone que es un mandato en función del proyecto político que encarna determinada organización política. Luego también hay caricaturas de la democracia participativa, es decir, si la democracia participativa implica votar el 0,00001% para poner una placa en una plaza, es en rigor es una postura cínica que se ejerce seriamente, porque se hace en muchos lugares. Acá mismo. Acá mismo. Implica en todo caso pensar, digamos, el representante, el que representa, el que tiene un grado de delegación, lo que tiene es la responsabilidad de llevar adelante un mandato. Implica pensar cuáles son los ámbitos de discusión de mandatos de la población hacia quienes tienen determinadas responsabilidades. Consejo Deliberante, por ejemplo. ¿Qué cercanía tiene la población al Consejo Deliberante actual, que ni siquiera transmite a veces algunas de las actividades públicas, sí las sesiones? Que ha negado sistemáticamente a muchas organizaciones populares algunos pedidos que se hicieron, como de audiencias públicas en el año 2018. Ha negado el debate que intentamos algunas organizaciones, en mi caso yo como integrante de la Unión de Músicos y Músicas del Sur, en medio del desastre de la pandemia, habíamos propuesto generar algún tipo de mecanismo impositivo para que quienes más tienen puedan. Cuando hablo de quienes más tienen no me refiero a personas físicas, me refiero a DAO, tenemos un polo petroquímico acá y un 30 o 35% por debajo de la pobreza. Es un espanto, debería ser escandaloso, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de carretillas de dólares, utilizando una imagen, además con promesa de progreso, y también podemos ahí linkear con el proyecto de la dictadura, de la última dictadura, y se niegan los espacios de participación. Es esto de, recuerdan aquello de Vidal, de ya te expresaste, ahora déjanos continuar, es decir, es la parodia de lo participativo lo que existe. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, o que uno se propone como para hacerse, es cómo todo lo que ya está funcionando a nivel barrial, popular, de todo, porque tenemos que incluir todo tipo de organizaciones. Me refiero a bibliotecas populares donde se discuten y se articulan cosas muy importantes. Sí, sociedades de fomento. Sociedades de fomento, clubes deportivos. En eso Argentina, Astor, tiene una tradición, Sí, digamos, claro. en instancias o instituciones intermedias donde hay mucha participación y a veces hasta diría, y esto lo digo hasta casi con una plena seguridad, han reemplazado a muchas acciones políticas, digamos, de funcionarios públicos, Sí. ¿no? Sí, claro. Hay que pensar nuevamente en el periodo más hostil de la pandemia, en la ciudad de Bahía Blanca, las denuncias de todas las organizaciones sociales que se hacían cargo. Podemos contar la experiencia que me compete para no hablar de otros o de otras. En el caso de la Unión de Músicos y Músicas del Sur, desde el mes de abril de 2020 a diciembre del mismo año, se distribuyó 7.000 pesos por laburante de la música que simplemente declarara que no podía afrontar sus gastos, su supervivencia, digamos, ¿no? Desde el sindicato. Desde el sindicato. ¿Cómo se hizo? ¿El sindicato tiene recursos económicos? No tiene nada. Sindicato chiquito del ámbito de laburantes de la cultura. Lo que se hizo se trabajó, nos organizamos y se trabajó, se hicieron 3-4 conciertos semanales y la solidaridad de la comunidad en esto que vos decís de reemplazar lo que debería hacerse cargo del Estado. Ahí me parece que hay un tema que es central, que es complejo. Saquémoslo de acá y pongámonos en el ámbito que cualquiera puede conocer, tal vez quien tenga vínculo con algún niño o niña, la cooperadora de las escuelas. Ya está aceptado que los estados, nacional, provincial, no van en términos de la educación, no van a terminar haciendo lo que tienen que hacer para que la infraestructura esté bien, para que los y las docentes tengan los insumos que tienen que tener, etcétera. Entonces, ya uno va con la cabeza que la escuela pública se paga a la cooperadora. Y
Y entonces hay una resignación de espacio que genera mucha comodidad en los ámbitos de poder, porque el reclamo al consejero escolar, a la consejera, al dirigente político, de tal cosa, va a decir, si total está la cooperadora, ¿qué voy a resolver? Salvo que haya alguna instancia más fuerte. Es complejo también el debate porque también me parece que es conveniente defender las acciones solidarias directas de la población, más allá de los reclamos del Estado. Pero son, me parece, momentos diferentes las discusiones. Es decir, hoy se cae una rama en torno de una casa en malas condiciones, hay averías, y obviamente los vecinos, las vecinas van a recaudar dinero inmediatamente, no van a esperar todo el proceso político, burocrático para que se asista desde el Estado como debía ser a esa persona. Ahora, eso no implica que en el ámbito de la discusión política no bajemos las expectativas de lo que debe ocuparse el ámbito de lo público, porque de eso estamos hablando. En un país que todavía tiene una constitución con determinados atributos interesantes, en materias de derechos humanos, de derechos culturales, en donde se supone que tenemos derecho a acceso a algunas cuestiones fundamentales, y entonces, como algunas veces me ha tocado estar frente a patronales, tanto del sector público como del privado, que naturalizan, por ejemplo, la precarización laboral. Y uno responde, bueno, te gustará o no, pero todavía no hicieron la reforma laboral. Las leyes que están son las que están. Es decir, Argentina, en línea con lo que decías, tiene un movimiento obrero complejo, contradictorio, con todas sus dificultades, con mucho poder todavía. Si uno mira el índice de cantidad de delegados y delegadas en lugares de trabajo de Argentina con respecto a América Latina, todavía sigue siendo muy alto. Después está la discusión de los sindicatos, de la democracia. Ahora, todos aquellos que fustigan desde su casa de fin de semana en Montehermoso, Punta del Este, a los negros sindicalistas que son corruptos y participan de cámaras empresarias, yo les preguntaría qué tan democrático, por ejemplo, es el acceso a la Unión Industrial de Bahía Blanca. ¿Cómo se toman las decisiones en las cámaras empresariales? Si ahí efectivamente hay democracia o lo que hay es ejercicio directo de poder a partir de lo que uno tiene. Es muy fácil atacar a los sectores organizados que, siempre en comparación, son más débiles. Por supuesto, hay corrupción en el ámbito sindical, y corrupción no solo en el sentido de la guita. Esa es una corrupción muy evidente. La primera corrupción es política, es pensar que un cargo, un lugar de responsabilidad implica privilegio. Esa corrupción que es ideológica, que es filosófica, es la que aleja a la comunidad de los espacios, en cualquier lugar, en un centro de estudiantes, en un sindicato, en una sociedad de fomento. Cuando el vecino o la vecina que está ahí labura para la comunidad, es notorio, hay cercanía. Cuando empieza a usarlo para pedirle favores al intendente, ahí se rompe el pacto de la política en tanto sentido comunitario, ¿no? Sí, claro, claramente. Quería leerte algunas, yendo ahora un poco en este camino, en esta charla. Hemos coincidido, Astor, en todo lo que ha dejado la dictadura, ¿no? En todo lo que quedó instalado a pesar de todo el esfuerzo, de las muertes, los 30.400 desaparecidos. Pero está en lo cotidiano, está a la vuelta de casa. Y básicamente es esto que hablábamos de esa idea de que lo individual pasó a prevalecer por sobre lo comunitario, ¿no? Pero yéndonos ahora un poco a pensar sobre el día concreto, ¿no? Y estaba mirando, según la CONADEP, en los desaparecidos, ahí no hay cuerpos, en la gran mayoría de los casos, hay algún nombre, hay algún registro, y en ese registro el 51% de los desaparecidos fueron obreros, obreras y estudiantes. Después hay porcentajes empleados y empleadas, 18%,
profesionales 11%, docentes 6%, actores y artistas un 1,1%, que son 300 y pico. Digo porque parece que un Sí. 1% es nada y Bueno, muchos la obligación del exilio, lo mismo que científicos, exactamente, investigadores. exactamente. ¿Qué lectura le das a esto? Porque me parece que no tenemos mucho registro. Lo hemos charlado en alguna oportunidad, esto de en, en qué lugar de representación te sentís, digamos, esto de qué clase sos, Ujú, ¿viste? En esta confusión, sos clase alta, sos clase media, sos clase... y no clase obrera. ujú, O sea, tanto vos como yo somos trabajadores ujú. y ahí estamos, y en ese lugar. ¿Qué pensás de esto? Claramente fue una dictadura que respondió a un proyecto político que era de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso decía inicialmente de pensar los 60 en toda esta milonga, introducirla en el Ujú. baile, porque el Plan Cóndor, la dictadura en Argentina y en Latinoamérica, no tendría sentido sin pensar previamente en el 59, en la Revolución Cubana, sin pensar en el Che Guevara mismo, Sí, que lo asesinan en el 67. exactamente, poquitos años antes, estamos hablando de un proceso que es eh, observable en cuanto al crecimiento de que de un acumulado concreto de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, población en general, tal vez expresado en la imagen del cordobazo, que es la imagen más fácil de observar, que no solamente ponían en cuestión una forma de gobierno, hay que decir que hasta el 76 el imaginario de dictadura-democracia no partía aguas, salvo tal vez para algún lugar más republicano, pero que era difuso, porque se podría hablar de la democrática Unión Cívica Radical y también de la Unión Cívica Radical que iba a tocar la puerta de los cuarteles, es decir, era una herramienta más de la política. El carácter tan violento, genocida de la última dictadura es lo que hace que se haya cambiado la mirada acerca de aquello. Pero claramente responde a un proyecto político de laburantes en general. Hay un problema que tenemos con los términos muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de clase dirigente, uno dice, bueno, ¿cuánto ganan? ¿Qué es lo qué producen la clase dirigente? Dirigenciadas, ¿qué es lo que hace? Porque se supone que lo que uno lo convierte en un laburante o en una laburante es precisamente no tener condición de más que su propio cuerpo para poder producir, subsistir, etcétera, y tiene que trabajar. La caricatura del overall, es decir, de pensar que alguien es de clase obrera, sí y solo sí anda como mameluco, es precisamente una imagen distorsionada que responde a intereses muy concretos. ¿A qué intereses? A pensar que alguien que puede pagar los impuestos, eh, comer, subsistir con un auto y de vez en cuando irse a cierra la ventana, piense que está por arriba Del mameluco. del mameluco y que está muy por arriba del de que anda cartoneando. Y no está muy por arriba en términos de ingresos concretos. La redistribución de la riqueza en ese sentido es muy clara y ese es un problema que no debería, me parece, enfocarse desde el punto de vista de la perspectiva de los ingresos concretos, porque si fuera por pensar cuántos trabajamos en el país, bueno, son mayorías. Cuántos, incluidos estudiantes en el ámbito de aquel que hace una tarea que posteriormente requerirá su fuerza laboral, etcétera. Es una minoría, como en el mundo, la que tiene un capital suficiente como para, renta financiera, inmobiliaria, etcétera, como para subsistir. Es decir, laburantes en general somos la mayoría. Lo que pasa que también parte de esta construcción cultural, hablaba Martínez de Oz, eh, andan por ahí dando vuelta quienes quieran, por ahí después de esta conversación, o en cualquier momento, mirar las publicidades de los 70, de los 80, de los 90, algún actor arrepentido habrá por ahí, eh, que se iba a vacacionar a Miami, esta idea de, flaco, marcás tarjeta, y si vos te quedás 3 meses sin laburo,
vas a estar al lado del que cartonea. Ahí hay una fantasía, una imagen que se construyó de que parecería que está bien y se mira por sobre el hombro al que no ha salido de determinada condición, que evidencia su carácter de laburante. Pero hablemos de profesionales. ¿O acaso verdaderamente son muchos los abogados y las abogadas? Pensemos, por ejemplo, en esto, que hay como una imagen de tipo con guita. Que son muchos, pregunto, o son una minoría específica, alcahuetes de determinados sectores que viven de sacar de apuros a muchos sectores con poder. Se deben contar muy poquitos, muy poquitos. El resto labura, en el Estado, en las oficinas públicas, en la justicia, intenta hacer su cosita en el ámbito privado, pero el traje no hace que a fin de mes no pueda dejar de le cueste pagar la... Entonces, me parece que ese es un tema, el de la clase laburante, volver a pensarse en un sentido, y está ligado a lo comunitario, más parecido al otro. Pasa en el ámbito del arte, ya que estamos acá entre artistas. Dígame, compañero. Yo recuerdo, voy a contar algo. Estamos por cumplir 10 años con la Unión de Músicos y Músicas del Sur. Voy a contar algo que ya pasó hace 10 años, así que espero que se haya olvidado aquella persona que me respondió esto. En la campaña, cuando estábamos fundando la organización gremial, porque sí, claro, somos músicos y músicas, aspiramos a ser artistas. Lo dirá después la historia. Ojalá. Aspiramos a ser artistas, en el mejor de los casos. Y, porque no hay nada más pedante que alguien que se presente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy artista. Sí, claro. Y cuando estábamos entonces en esta campaña, uno de ellos, creo que ya está jubilado, responde: yo no soy trabajador, soy artista. No se quería afiliar al gremio por eso, ni siquiera decía otro tipo de diferencias ideológicas. Y uno lo miraba y le decía: hermano, tenés un horario de trabajo, tenés un recibo de sueldo, no cantás lo que vos querés, porque estás en relación de dependencia, vas a hacer lo que diga el director va a hacer lo que diga el interés político, etcétera. A veces no. Y una descripción que define claramente a esa persona como un laburante. ¿Cuál es el problema con sentirse parte de una clase que es la que produce el mundo? Porque también está todo el problema del posmarxismo. Y esta idea de que ya no hay más trabajo, que es verdaderamente ridícula. Si las relaciones de producción existen, vamos a la panadería, compramos un pan. Bueno, alguien sembró, alguien cosechó, ahí están los campesinos y las campesinas, de otra forma, con la antena y el celular. Sí, pero está su carácter de laburante. Alguien transportó y está el camioneros, alguien, etcétera, hasta que alguien amasó en el lugar y hace el pan y está el comerciante, el panadero. Todos clase trabajadora. Todos clase trabajadora, en su mayoría. Y sin embargo, este es un aspecto cultural que conviene atacar más que de pensamiento económico. ¿Cuánto gano yo más que vos? Lo que te hace laburante no es eso, es otra cosa. Es tu condición, efectivamente, de no poder hacer otra cosa que tener que trabajar, que laburar para subsistir en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que hace que uno, cuando... Esta pregunta me parece, punto de vista sociológico, interesante. ¿Qué es lo que hace? Y mientras pregunto, voy pensando en un par que puedo identificar. Que cuando salen de su situación de emergencia, ni siquiera cuando se podría decir que están holgados en su condición económica, cuando salen de su situación de emergencia, empiezan a alejarse del tipo que estaba en la esquina, medio barbudo, que cartoneaba y que por ahí le convidaba un cigarrillo. Ahora van más al barcito, en donde cobran el café barato, y se cambian la pilcha y se dan la vuelta a la manzana para no cruzarse y saludar al cartonero. Esto ocurre en la sociedad. Esto es uno de los mayores elementos del ejercicio de poder, que quienes somos iguales en términos, iguales no en términos objetivos, por supuesto hay una diferencia, cada uno piensa, siente, hace, ama, etcétera, diferente, pero en su condición de ser parte de la clase trabajadora, nos pensemos, si no como enemigos, como alguien de que hay que cuidarse, porque este está peor, algo me quiere sacar. Esto es un problemón. Ya lo decía John Lennon. Héroe de clase trabajadora. Astor, ¿qué te parece si vamos a una tanda y a la vuelta nos cantás? ¿Cómo no? Algo. ¿Te puedo pedir un tema? Y si me lo acuerdo. No me podés pedir, yo no sé si te puedo. Ahora te digo en la tanda. Estamos con Astor Vitali. ¿Estás bien? Perfectamente. Muy bien. Cristian, tanda, ya volvemos. No se vayan.
22:15, según dice la radio, estoy con Astor Vitali. Hablábamos de Jaime Ross. Sí, ¿Te gusta? sí, me gusta mucho. Jaime Ross, y cuando uno empieza a escuchar a Jaime Ross, a los uruguayos y las uruguayas que están hoy en boga en Argentina, yo diría, y aprovecho el espacio porque acá hay público que tal vez escucha, por ejemplo, a Fernando Cabrera, Sí, y claro. rastrear un poquito más atrás. ¿Quiénes hicieron que Fernando Cabrera eh, o Jaime Ross, incluso Eduardo Mateo, que es más o menos hasta donde se llega, tuvieran esta riqueza musical, esta preocupación por los arreglos, por la armonía, por cómo van los acordes? Y me parece que se llega, y lo ligo a esta fecha en particular, particularmente a Jorge Lazaroff. Jorge Lazaroff es un músico, murió muy joven, ya era crítico de ciertos aspectos de la representatividad democrática inmediatamente luego de haber salido de la dictadura uruguaya, de muchos de los aspectos que mencionábamos antes, pero además un enorme músico, enorme arreglador, enorme cancionista, y porque decía esto porque Jaime Ross tocó en alguno de los grupos el bajo con Jorge Lazaroff, y aprovecho para mencionar a un artista de tantos que a veces son los que de alguna manera marcan senda y a veces no llegan a destino, ¿no? Claro. ¿Previo a Falta y Resto? Lo que pasa es que la falta yo no sé cuándo inició. Capaz que paralelo. No sé el año realmente de cuándo inició la falta, porque las murgas allá tienen muchas Sí, claro. décadas y décadas. Antes de darte la guitarra, Sí. hay un poemario de una poeta amiga, Silvia Castro, Uh-huh. rionegrina ella, que vive en Buenos Aires, que conoció un centro de exterminio, diría, o de concentración chileno, en el norte de Chile, casi limítrofe, que es Pisagua, y escribió un poemario que, si bien hace referencia con ese lugar en particular, me parece que no escapa a la lógica de todo campo de concentración, toda detención en las condiciones de las que estamos hablando, ¿no? En la, digamos, violencia absoluta. Y este es un poemario para leerlo una y otra vez, porque justo da una playa y es un lugar bello y trágico a la vez, ¿no? Que da al Pacífico. Y hay un poema muy cortito, pero me parece que grafica claramente, como hace con tanta certeza una gran poeta, que dice: un campo de concentración no es un lugar, es todo lo que se puede morir estando vivo, todo lo que se puede vivir estando muerto. Silvia Castro. Tres versos. Lo repito. Claro. Un campo de concentración no es un lugar, es todo lo que se puede morir estando vivo, todo lo que se puede vivir estando muerto. De este lado de la cordillera, 30.000 y pico pasaron por esta situación. Conviene tal vez, luego de esos tres grandes versos que acabas de leer, reivindicar el lenguaje poético, ¿no? Y artístico en general, para pensar la realidad. Uh-huh. Porque hemos estado hasta el momento conversando, y vale obviamente la palabra en este contexto, en este día en particular, a través de categorías intelectuales a las que muchas veces le falta el cuerpo, le falta
el sentimiento, las palabras también transmiten, pero me refiero a las categorías de pensamiento sociológico, político. Y acá aparece una forma de decir, precisamente en 3 líneas, primero de decir, que no es lo mismo que hablar, y no por hacer un juego tonto de palabras, sino para establecer qué es lo que estoy intentando comunicar. Y, y el lenguaje poético, y yo traje la guitarra específicamente para compartir una canción que pudiera decir incluso más de lo que hemos dicho respecto de las dictaduras en Latinoamérica, tiene la posibilidad de intervenir en lugares en donde ni la ciencia ni otros espacios de pensamiento racional occidental ha podido hacerlo. Con esto no estamos diciendo que un poeta sea investigador del CONICET para descubrir un medicamento, porque claramente no lo va a poder hacer. Estamos diciendo que hay algo en el pensamiento mítico, espacios de maneras de conocer, de acercarse a explicaciones no científicas, sino humanas, bueno, una función sin la cual no hubiéramos podido sobrevivir en principio mucho antes de la ciencia, mucho antes de alguna manera hay que explicar lo que ocurre alrededor de uno, ¿no? Y creo que hay también, ahora que estamos en un medio de comunicación, muy poquito espacio para el arte en los medios de comunicación en general. No estoy hablando para la última de Shakira o de lo que haya producido la Sony, que es en general el pacto comercial que tienen radios como Radio Mitre, W2, etcétera, que no pasan nada por fuera de eso, absolutamente nada. Con lo cual el grado de concentración es muy alto. Estoy hablando de en las programaciones mismas. Vos, por ejemplo, acabas de leer un poema. Eso implica la presencia de no hablar de un poeta que la gacetilla dice que va a estar en tal lugar y que es el momento en donde, en general, los conductores dicen, che, vamos a descansar, hablemos de cultura. Esto ocurre. Poner un tema que, incluso la propia cuestión de la música, aunque sea grabada, como un momento donde no voy a estar presente activamente, no es parte del programa, lo que no es mensaje también aquello que pones, pero volviendo a la importancia del lenguaje artístico, creo que hace falta más de eso. Hablé de los medios, ¿por qué? Porque nuevamente hablando de la representación y demás, es como el lugar donde se comunica hacia lo masivo determinadas cuestiones. Y esto habla, me parece, de varias cosas que también son continuidades, porque hubo modificaciones sustanciales en la cultura a partir de la dictadura que han permanecido. Hablando específicamente ahora del ámbito de la cultura. Primero tenemos que hablar de empresarios de medios que no conocen los medios, que no conocen, yo no digo que un empresario de medios deba ser periodista necesariamente, pero sí que conozca el medio. Si conoce los potes de la consola de operación, mejor. Pero si no, conozca los códigos del medio. Y esto no suele ocurrir. Lo que hay son holdings empresariales. Hoy hablé de la Unión Industrial, por ejemplo, ligado a la nueva, que tienen otras empresas de turismo, de esto, lo otro, con otras en el puerto, etcétera. Y además tienen eso, que lo tienen en rigor para legitimar su propio accionar, pero no están pensando en un medio. De hecho, pagan 2 mangos, mucho menos que en algunas cooperativas, en algunos casos, cuando nos dicen que la economía solidaria no funciona esto que están haciendo, que además se escribe cada vez peor, no por los periodistas en sí, sino porque piden un título kilométrico en el cual digan toda la noticia, el videito de YouTube y las últimas 2 oraciones que nadie va a leer, porque están buscando los clics. Digo, un aspecto son los empresarios de medios. Y otro aspecto que hace que el arte no esté más presente, como sí lo estaba en la radio argentina hasta la dictadura, y muy presente. No hace falta irse a la década del 40 para pensar en la familia en alrededor del aparato de radio, sino en la fonoplatea de los dos, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, en el U3, etcétera. Orquestas que trabajaban en las radios, por ejemplo, fijo. Y hay un fenómeno que se produce, me parece, en general en el ámbito de la cultura y de la dirigencia política, que es que aparentemente hay plan cóndor para todo menos para la cultura, a la hora de pensar qué ha ocurrido. ¿Qué quiero decir con esto? Me intentaré explicar mejor. Cuando uno habla, por ejemplo, con alguien que estudia la música, dice, bueno, hasta los 60 había el tango, y la gente bailaba no sé cuánto, y después en los 80 apareció la música disco. Dice. Apareció, es decir, ¿y en el medio qué? Porque pese
a que, por ejemplo, hoy el presidente Alberto Fernández habló de rock nacional, así lo llaman, yo prefiero hablar de rock argentino, como un lugar de rebeldía en la dictadura, cosa que es discutible. No la gente que seguía, sino los músicos en particular, que tocaron para la dictadura en el 82, por ejemplo. El sector más perseguido fue el del tango y del folclore, que era lo popular en su momento, no estaba visto como lo viejo, y que los momentos de diversión de nuestro pueblo eran, incluso en los pueblitos lindantes, el galpón con piso de tierra donde se tiraba agua para bailar y festejar. ¿Por qué? Porque ahí está la reunión. En la peña está la reunión y aparece lo sensorial, lo sensual y también la discusión política. Lo que apareció después, otro tipo de concierto, otro tipo de cuestión, rompe esa circularidad de la ronda en donde la palabra, la mirada tiene un valor. Y entonces esto caló hondo en los medios y hace que también un niño, una niña de Bahía Blanca le resulte mucho más lejana una música de Cuyo que una que se produce en un laboratorio en Estados Unidos y repite a diario. Esto es un problema que está constantemente. Y vos dirás, yo sé que me estoy extendiendo, lo voy redondeando acá. Vos dirás, bueno, y esto a mí no me importa, ¿qué escucha tal? Bueno, no, es muy importante, no solo que escucha, cómo piensa, porque lo que nos van educando y forjando es cómo tenemos que divertirnos, cómo tenemos que relacionarnos, nos tenemos que ser amigos como son en Friends, tenemos que comer como come no sé quién, tenemos que vestirnos de determinada manera, tenemos que escuchar música latina, que yo todavía no encuentro a alguien que me explique de qué se trata la música latina, porque no tiene un solo aspecto, patrón rítmico, armónico, melódico de ninguna música de Latinoamérica. Es una máquina que hace tun, chucuchún, que no sé por qué es latina. En Puerto Rico hay un percusionista. Que toca igual, ¿no? Sí, y que no cambió nunca de Un bombo. percusionista. Y esto hace a la forma de cómo pensamos. A esto quiero decir. Si uno tiene, yo no estoy hablando de gustos, porque es cierto que uno le puede gustar más o menos cualquier cosa, pero se dice sobre gustos no hay nada escrito. Mentira, no se escribe de otra cosa que no sea de gustos. Sí, los libros hablan de gustos, todo habla de gustos. Los gustos se forjan y hay también poderes en ese sentido. Y si yo soy una persona que tengo un número de palabras muy pequeño, porque me dijeron que leer era aburrido y que tenía que mirar memes. Si soy, no está mal, no estoy hablando mal de los memes, estoy hablando críticamente de que no tengamos la posibilidad de leer. Si soy una persona que escucho una sola música porque es lo único que pude acceder, y digo que es aburrida la música popular europea, que se le llama clásica, o la música popular argentina, etcétera, me estoy perdiendo un universo de matices para poder pensar la realidad, percibirla, explicarla y para poder conocer. Y me parece que una disputa central del poder, esto quiero decir, me parece mayoritariamente, es el conocimiento. No es justo para la mayoría de la población que el conocimiento sea privativo de un sector minoritario y que las mayorías estén excluidas de él. El conocimiento es lo que la humanidad ha acumulado en su conjunto y esto debe ser así. Diría, para cerrar y para pensar esto, para cerrar esta disquisición, pensar en la Universidad Nacional del Sur, cuyo rector acaba de, hace poquito tiempo, reconocer en el honoris, en el doctorado que le entregaron honorífico a David Watu Ciruelo, asesinado por la AAA el 3 de abril del 75, acaba de reconocer en Watu y en esa generación ejemplos de vida, en lo discursivo, ¿no? Ejemplos de vida, de proyecto de la universidad. Bueno, Vega, el director de la universidad, esta universidad no se parece en nada a aquello, y habría que observar no solo un programa de becas, sino cómo se diseña para que la sociedad actual y los hijos y las hijas de las trabajadoras y los trabajadores en la actualidad puedan acceder al conocimiento, porque no es lo mismo que diga que es pública y gratuita, que haya condiciones efectivas para que el hijo de un laburante termine la secundaria y no tenga que ir a entregar su vida en una motito con una cajita atrás de color rojo, que arriesgando su vida por 2,50 pesos. No es cierto. Es decir, postular algo no lo hace real, hay que construir las condiciones para que eso ocurra. Será pública y gratuita cuando el pueblo pueda acceder efectivamente sin exclusiones, que las hay. Es parte de la posverdad, ¿no? Esto de, claramente, sí. De decir algo que efectivamente es lo opuesto, pero está dicho como una verdad
siendo todo lo contrario, ¿no? La posverdad es el ejercicio contemporáneo del cinismo, muy sofisticado, y ocurre efectivamente sí. Por eso todo lo que he dicho hasta ahora no es cierto. Yo quiero que te calles y que Me cantes. lo dicen muchos. Bueno, Astor, vas a cantar una canción de... voy a cantar la canción que quería compartirles, que es de Rubén Olivera, un músico uruguayo. Esta canción la conocí, pido disculpas a las personas, compañeros de la técnica, porque me estoy moviendo, soy una persona alta, grande. Pero ellos hacen lo imposible para que salgas bien. La conocí a través de Irene Abreu, que es Ujú. una cantante, enorme artista de la ciudad, con la cual tuvimos un dúo en su momento. Es de Rubén Olivera, se llama Visitas, y creo que condensa y dice mucho mejor, por esto del lenguaje poético, que todo lo que pude haber dicho anteriormente, algo, por lo menos para pensar, para sentir, en este contexto del 24 de marzo en Bahía Blanca. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que sueles llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que soles llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas de tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes, que a veces te sienten volver, es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledades, que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos
Como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. Muy maravilloso, Astor. Rubén Olivera. Muy maravilloso. Esta figura del desaparecido, ¿no? Es cierto, ¿no? Escuché muchas canciones tan en primera persona. Creo que es una virtud del artista cuando quiere hablar de asuntos políticos, no partir desde el orden del discurso, sino desde una historia concreta, porque ahí se genera la posibilidad de la identificación, de la empatía, que tal vez la canción panfletaria no logra, tal vez no logra de ninguna manera. Uh-huh. Porque también hay a veces lugares de la acción política que se confunden, ¿no? Es decir, nadie va a cambiar el mundo a través de una canción o de un poema. Sí puede cambiar muchísimas conciencias, interpelarse, pero una revolución, no vamos a una revolución. La conquista de la sociedad de fomento de determinado barrio no se la hace una canción. Pasa por otro lado. Pasa por el ámbito de lo político. Y entonces el arte tiene, creo yo, una rigurosidad. Víctor Jara decía en una entrevista en Perú, lo empezaron a casi increpar con la idea de usted que es un cantor de protesta, la protesta, y él dijo un momento, bueno, sí, hago canción de protesta, pero primero soy músico, y lo que hago es, trato de tener el rigor artístico de la canción, y trato de elevar el pueblo de la canción, y no la canción llevarla donde quieren que esté nuestro pueblo, en términos culturales. Entonces, el arte, me parece en particular, debe abordar desde otro lugar del discurso, como decíamos hoy, que no es tan racional y que es mucho más claro, por otra parte, porque toca el intelecto, pero también toca el cuerpo, es decir, nos abraza o a veces nos abriga y a veces nos atropella también, ¿no? Determinado obra de arte. Se decía antes que una obra de arte es aquella de la cual uno sale distinto que cuando entró. Creo que esto era para antes de la hegemonía posmoderna, pero uno tiende a pensar que las obras que hablan de cuestiones humanas que pueden tocar a todo el mundo son aquellas que tenderán a pervivir, digamos. Sí, está claro. Otro tema interesante que vamos a abordar después, aunque sea una línea, es los desaparecidos en democracia, ¿no? Uh-huh. Que ya son más, exceden ese número inicial de 30.000 y Facundo Castro es el último que registramos al menos, o que yo registro al menos. Tehuel, Rafael, Santiago Maldonado. Y quería leerte un poema que es de los se ha escrito bastante sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Uh-huh. Y el poema que más me conmueve a mí lo ha escrito una bahiense, que es Flor Bisani, y dice: ¿a dónde va la mente mientras el de adelante elige tomates, peras, manzanas? Que si el brócoli se puso amarillo por el calor, que si lo lleva o no. Busco en los estantes una etiqueta, un frasco, algo en que ponerme atención. En el televisor un hombre de unos 50 y bigotes de las noticias.
Un cuerpo fue encontrado. Decenas de cámaras rodean el río Chubut. No hay otra denuncia, no se busca otra persona. Aún en el agua se pueden reconocer sus tatuajes. Quise irme o llorar ahí mismo. El señor de la verdulería lo percibió. Me vendió sin problemas 1 kilo de cebollas con un billete de 100. Flor Bisani. ¿Qué te parece si escuchamos un ratito de un poema muy largo que ha escrito en el año 81 en uno de sus viajes de Buenos Aires a Brasil, el poeta, sociólogo, antropólogo Néstor Perlonger, que nació en el 42 y falleció, en el 49 y falleció muy joven por una complicación de su HIV en el 92, y había sido detenido 2 meses antes del 24 de marzo. Era troquista, pero también era un activista homosexual, digamos, muy presente en la escena del momento, y por eso era un perseguido. Y a la vuelta de uno de los viajes, después se exilió más por su homosexualidad que por su ideología en Brasil, y escribió este poema que se llama Cadáveres, que según él, o muchos lo definían como el neobarroco, y él definió con esa lucidez su escritura en el marco del barro del Río de la Plata como neobarroso. Y me gustaría escuchar, aunque sea dura 18 minutos el poema, pero aunque sea 5, 3, 4, 5 minutos de Cadáveres por Perlonger. Lo escuchamos. Sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo, patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa K, que cómo se escribía, K, de qué, más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. En el tepado de la que se despelmaza febrilmente, en la menea de la que se lagarta en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito, y en potiche de saquitos, y figurines anteriores, modas, pasadas, como mejas muertas de las que hay cadáveres. Se ven, se los despansa divisante flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran, similmente, en el ribete de la cola, del tapado de seda de la novia que no se casa porque su novio hay cadáveres. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la zeta de esas azaleas encendidas. Bueno, tremendo. En esa oscuridad. Sí, Es un poema largo, extenso, bello, duramente bello,
casi dicho en portuñol, ¿no? Hay un dejo de portugués en el habla. Sí, y una musicalidad en la articulación de la escritura, que tiende a hacer que hay cadáveres que vuelve y repite. Es como si fuera cuando uno va saltando, toma, apoya el piso, toma fuerza y vuelve. Sí, como digamos. saltando los cadáveres, en Bueno, algún punto. y ahí hay una gran creatividad, ¿no? Porque temas densos que va tratando de una manera poética nuevamente. Sí, vale. Ahora cuando vuelvo lo escucho de vuelta, Sí, entero. sí, es para escucharlo completo. Astor, ¿querés cantar algo más? No. Eh, Fuera de programa, diría Lelutier. sí. Vamos a... Tengo el... Es muy hermosa la canción que cantaste anoche, que le hiciste a la hija de Clementina y de Lucas Magallán. bueno, es una... Gracias. Bueno, quise decir, podría ser esa. Sí. Es una canción que en el contexto de este día, sobre el cierre del programa, me parece incluso adecuada, porque ayer, antes de cantarla, decía que en esta línea de los deseos y de que tirábamos inicialmente en el programa, de que parecería que ya no es un problema de qué nos permiten o no, sino que internamente nuestra propia subjetividad no nos atrevemos a desear, a soñar más allá de lo que las normas del consumo permiten. Y pensaba, bueno, un tema que está muy ausente en general de los medios es la niñez. Las niñeces, un tema no solo ausente de los medios, sino de la agenda política en general. Quiero recordar que el intendente Héctor Gay no asistió nunca a la convocatoria del Consejo Local de la Niñez, que suelen hacer institucionalmente. Es un consejo que está integrado por decenas de entidades que están vinculadas con la niñez, es decir, variopinta políticamente, comunitaria. Y no asistió a ninguna de las convocatorias en los últimos años que hacen antes del contexto electoral, solo las que parece que garpan mediáticamente. Eso es duro, ¿no? Lo digo porque hay que denunciarlo, es decir, que un jefe político de la comunidad abiertamente diga: no me importa lo que tengan las personas abocadas a la niñez, por ende, no me importa la niñez en mi ciudad. Bueno, es una declaración de principios que conviene prestar atención. Las cosas ocurren, ¿no? Conviene prestar atención. Sí, yo abonando ese pensamiento fui consejero de literatura durante 2 años, una actividad ad honorem que se suma al Instituto Cultural. Nunca lo vi tampoco. Bueno. Es interesante porque me hace reflexionar sobre eso, porque en algún punto estás actuando hacia la gestión presente, por supuesto en disenso muy probablemente, pero es una herramienta que se suma al funcionario, digamos, y nunca lo vi. Vale la pena decirlo. Sí, y en este caso abiertamente convocado en un contexto donde se dirime precisamente la cuestión electoral, es decir, qué proyecto político se llevará adelante desde el gobierno municipal. Decía todo esto porque el tema de las niñez no está muy... Bueno, en pandemia ocurrió, era un actor muy en segundo plano, todas las miradas eran autocentristas, y a mí me parece que tenemos... Esto ya está muy dicho, pero creo que conviene decirlo nuevamente. Esta idea de que ustedes son el futuro, que solemos decir a niños, niñas, jóvenes en general, es también de un carácter cinisco. Se aleja el presente. Claro, porque después, cuando hay, por ejemplo, movimientos juveniles rebeldes, las personas adultas, pero ya viejas en su pensamiento, se enojan. ¿Y qué querés, hermano, con el mundo que dejas? Que te digan gracias, muchas gracias. Estoy acá aspirando un cáncer en el aire y subido a la moto, como decía antes del pedido ya, para subsistir. Gracias, ¿qué querés que te diga? A este mundo. Bueno, y la niñez,
Pero además de eso, mucho de lo que rodea al discurso de la niñez, que es un discurso que suele ser de poder estúpido, de subestimar, y lo hilo con lo que charlábamos antes, el pensamiento mítico, pensamiento más inocente, que todavía no tiene capacidad de abstracción, es un tipo de pensamiento por el que atravesamos todos y que después todo el mundo dice hay que recuperar el niño que llevamos dentro. Bueno, la mayoría tiene un niño envuelto dentro, no tiene esa cuestión de decir, a ver, ¿qué pasa si juego un poco? ¿Me despiden? ¿Se cae el mundo? ¿Pierdo? ¿Qué pierdo? No, se gana bastante. Así que esta canción se llama Lua, está compuesta para la hija de Lucas Magallán y Clementina Cibano, nacida recientemente, y por extensión un deseo, un saludo de bienvenida a la niñez en general. Así que vamos a hacer Lua. Que vivir y soñar es un viaje, que se visten con el mismo traje, como el agua del mar, que fue gota de sal, el rocío abriga el alba. Tengo historias para contarte y canciones para abrigarte. Tengo el arte y el pan, busco la libertad, como el canto bato mis alas. Hay preguntas que trae el alba y hay estrellas que juegan altas. Hay belleza y verdad, hay memoria y virtud, hay caricias que se guardan. Lua, si una pena llega y distrae, tu mirada que busca y llama, no te asustes, se irá. Siempre hay donde buscar el rocío que abriga el alba. Astor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la generosidad de acompañarme durante 2 horas. Gracias a vos por la generosidad de invitarme, sabiendo que uno es una persona que habla. Hay personas que dicen, ¿usted que es artista? Yo digo, ¿qué tal? Soy una persona que habla. Me costó mucho remontar esta charla. No me dejabas interrumpir. Si vi que quise intervenir y no pude. Quiero agradecerte este regalo, por un lado, que va a ir directo a mi escritorio. Tengo, decía fuera de aire, un escritorio lleno de objetos queridos, de momentos deseados y recordables.
Y por otra parte, la invitación en este programa en particular, en esta fecha, por todo lo que pudimos decir, y porque tampoco hubo, esto ya un título más personal, tampoco hubo marchas ni otro tipo de actividades, y uno ya, a título muy personal, ya no político ni gremial, necesita hablar con alguien de estas cosas. Así que gracias por la invitación particular en este día, y esperemos haber aportado algo a la audiencia. Uno que es un artista. Creo que tiramos un granito de arena en este mar, ¿no? Tan inmenso. Te voy a prestar 2 libros. Sí. Usted ¿Vos preguntás antes si lo devuelven las personas los libros? No, Porque- no. Yo los he leído, pero me gustaría conservarlos porque son... Usted es guevarista, ¿no? Intento. Bueno, También sería tan pedante como decir que uno es artista, pero... sí, claro, pero bueno, tenés a la figura del Che Guevara como alguien Es que, un- que prevaleció la palabra por sobre el cuerpo, ¿no? Creo que por lo menos en cabe tiempos decir que puso el cuerpo sobre lo que creía. Claro. Es decir, después está toda la discusión Sobre su palabra. sobre sus palabras, sobre sus acciones inclusive. Mucho que sería para otro programa. Totalmente. Estoy leyendo la biografía de Paco Ignacio Taibo II, 900 páginas muy interesantes del Che, pero creo que conviene decir que, equivocado o no, por lo menos, y no es solo el guerrillero, es el ministro de Industria en Cuba, Sí, claro. es el médico, es un montón de cosas que se le suele reducir a una cosa Sí. muy tonta. Fue un muy pensador, tonta. claramente. Pensador, un escritor, pésimo poeta. Sí. Pero un escritor, de todas formas, alguien capaz, nuevamente, retomando el hilo del principio en 10 segundos, de sentir el dolor de otro o de otra en el Congo, en donde fuera, como propio, o al menos semejante, y actuar en consecuencia. Porque después, conmovernos con la última película de moda que habla sobre personas pobres en África y mandar una donación en Change, implica más la vergüenza de la caridad que la posibilidad de la humanidad, que es la acción concreta en el tiempo concreto que uno tiene, ¿no? Claramente. Te voy a prestar la historia de Radio Rebelde Sí, qué bueno. de Ricardo Martínez Victores. Este es un libro cubano. Otros argentinos, Y Massetti, tuvieron Una eso. vida y un ejemplo. Bien. Usted lo leerá y después me dirá Sí, claro. al respecto. 2302. Muchas gracias, Por favor, Astor, gracias. Gracias por venir. a vos, a ustedes, buenas noches.